querida gente, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bienvenidos, esto es Iglesia Identidad en Cristo, ¿cómo están? Bendiciones, un miércoles más vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 19, así que voy a bajar un poquito acá la música. Hoy vamos a tener nuestro día de estudio de la palabra del Señor, como todos los días miércoles. Estamos muy contentos porque Dios nos permite conectarnos con su presencia, con su amor, con su persona, con su voluntad. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros no nos encontramos con un libro, no nos encontramos con historias, nos encontramos con una persona que se llama Jesucristo. Así que te invito a que tomes ahí papel, lápiz, ahí tengas tu cuaderno armado, ahí, y prepares para tomar nota. Vamos a estudiar Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Te pido que vamos a compartir el video, ¿qué te parece? Voy a poner acá un poquito. Acá el video está transmitiendo, ya me apareció en Ariel Esquerra, así que te voy a pedir que... ahí está. Genial, ahí está saliendo en vivo. Bien, vamos a ponerle compartir. ¿Qué te parece si me ayudas con esto? Vamos a ponerle compartir video. ¿Sí? Ahí estamos. Estamos siguiendo. Ponele ahí seguir, dale me gusta. ¿Sí? Y vamos a estar compartiendo. ¿Qué te parece si compartimos este video? Compartirlo en tu página, si tenés, en un grupo. También si querés compartirlo en tu muro también va a estar muy bueno, así que vamos a juntos compartir este tiempo de estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Así que damos gracias a Dios que nos permite conectarnos a través de internet, de llegar a las casas, a los hogares. Bueno, qué bueno, acá mirá, me va diciendo la gente que se va conectando. Muy bien, impresionante, gracias a Dios. Qué bueno poder compartir y estar juntos, sobre todo en este tiempo donde necesitamos trazar bien la palabra de Dios, donde necesitamos conectarnos con la Biblia, conectarnos con la sabiduría de Dios, conectarnos con el mismo Señor. Así que damos gracias al Señor por eso. Bueno, ¿qué te parece? A ver si tengo todo bien acá, si ya nos vamos preparando. Antes de comenzar el estudio, quiero que estemos orando por, nos pidieron oración. Vamos a estar orando por Graciela, que la van a operar en estos días, y nos escribió. Graciela nos pidió oración, tiene 66 años, la van a operar de un cáncer, pidió oración, y creemos que la oración del justo puede mucho, y cuando nos unimos cosas grandes suceden cuando estamos en la unidad del Espíritu. Así que si tenés peticiones, quiero que lo pongas ahí en la página, en el video, subas ahí tu petición, porque vamos a estar orando y vamos a estar creyendo que Dios va a hacer esos grandes milagros y maravillas, como lo vamos a ver que sucedía en el capítulo 19 con el apóstol Pablo, milagros extraordinarios. Y es el tiempo de volver al Espíritu Santo, de volver a la manifestación de Dios, a creerle a Dios con todo nuestro corazón. Por eso, no sé si estás triste, desanimado, cómo te sientas, en la manera que te encuentres, llegaste a este momento, conectate con Dios y vamos a declarar la bendición de Dios extraordinaria, maravillosa y sobreabundante. Así que ahí donde estás, quiero que oremos juntos, junta a tu familia, junta a tus hijos, a tu pareja, ponete ahí con cuaderno, lápiz, vamos a tomar nota, vamos a decirle a tu familia, a tus hijos, chicos, vamos a buscar de Dios, vamos a conectarnos, vamos a que Dios nos hable a través de su palabra, a través de la palabra escrita que un día salió de la boca de Dios, inspiró a sus siervos para que hoy vos y yo la tengamos en la Biblia, en este compendio de 67 libros que son la Biblia, ¿sí? Así que sin más oramos. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Te adoramos, Señor. Estamos declarando un tiempo de victoria, un tiempo de volver a tu palabra, un tiempo de sanidad, un tiempo de entrega, un tiempo de consagración, un tiempo de buscar de tu palabra en estos tiempos difíciles, Señor, donde realmente cuesta mantener la paz, hay incertidumbre, hay inseguridad, hay dolor, hay tristeza, Señor, pero en vos encontramos los tesoros de sabiduría. En vos descansan
nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Por eso, Señor, oramos en el nombre de Jesús, en primer lugar por las peticiones, por las necesidades. Señor, si hay gente hoy que está necesitando, Padre, que tu bendición se transforme, la gracia de Dios se transforme por medio de tu palabra en esa suplir esa necesidad. Si hay enfermedad, Padre, declaramos tu vida, tu sanidad en el nombre de Jesús. Estamos orando, Señor, por la gente que tiene escasez. Señor, vos sos la multiplicación, vos sos el Dios proveedor, no dejarás que tus hijos nada les falte. Señor, si hay tristezas, peleas, discusiones, incertidumbre, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, manifiesta tu vida. Tú eres nuestro Señor, llénalo todo por completo. Levántate, Señor, haz que tus enemigos caigan por tierra, Señor. Aquellos que pelean contra tus hijos, Señor, levántalos, porque tú eres un Padre bueno, Dios eterno, príncipe de paz. Te adoramos, Señor, y confiamos que todas las necesidades están cubiertas en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, que si buscamos tu reino y tu justicia, si buscamos tu reino y tu justicia, todas las demás cosas serán añadidas en el nombre de Jesús. Así que declaramos esa añadidura por Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta oración poderosa. Y quiero compartir una canción que me ministró mucho en esta semana, en estos días. Es una canción que el Señor tocó mucho a mi corazón. Si bien la escuché muchas veces, la canté muchas veces, pero ministró mi corazón y quiero compartírtela con vos antes de que vayamos de lleno al estudio de esta palabra que es súper poderosa, ¿sí? Así que voy a subir el volumen ahí, dejate ministrar por el Señor, aparta este tiempo, consagra este tiempo para buscar y escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a adorar juntos con esta adoración. Amén. Gracias, Señor, te adoramos. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida
hermosa adoración. Espero que te haya ministrado como me ministró a mí. Damos gracias al Señor por este momento que nos permite. Qué hermoso es adorarte, Señor. Qué hermoso es ser parte de la iglesia. Qué precioso es poder descansar, Señor, en vos. Ahí donde estás, yo quiero que dejes tus cargas en Jesús. Confíes, tenés esperanza, confía en Dios, que Él es proveedor. Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia. Sos un hijo, sos una hija de Dios. Y si todavía estás viendo este video y no sos un hijo de Dios, no aceptaste a Jesús en tu corazón, no tenés una relación íntima, en breve voy a estar invitándote a poder hacerlo, porque no hay nada más hermoso. No importa la situación, no importa, la vida tiene altibajos, estamos arriba, estamos abajo. Eso es algo que la vida nos va a poner, esas situaciones. Pero Dios es poderoso, Él nunca cambia, Él es, Él fue, Él es y Él será. Y Dios te ama igual que a mí, a vos, a tu familia. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Voy a subir un poquito acá el volumen, así tengo música de fondo. Ahí está. Gracias, Señor, por este momento que nos permite poder compartir juntos. Bueno, vamos a estudiar, ¿qué te parece? La palabra del Señor. Vamos a estudiar. Voy a dejar de fondo esta adoración que me ministró tanto estos días. Si querés escribirme ahí, escribí. Si tenés alguna duda, una consulta o algo, comentalo. Tengo a Mary que dice ahí bendiciones. Mirta Núñez está con nosotros. Dios te bendiga, Mirta. Qué bendición poder compartir con vos, con toda la audiencia. Señor los bendiga. Vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué te parece? Vamos a estudiar este libro de capítulo 19 de Hechos. Habíamos hablado en el capítulo 18 la semana pasada. Si no estás a tono, busca el capítulo 18, el anterior, en el anterior video, el miércoles pasado, donde pudimos compartir. Ahí está poniendo me gusta. Donde pudimos compartir el capítulo 18, lo tenés ahí en el muro, así que podés leerlo. Hablamos sobre Pablo en la iglesia de Corinto. Hablamos también que Pablo regresaba a Antioquía y comenzaba su tercer viaje misionero, ya preparándose para ir a Roma, ¿no es cierto? En su tercer viaje misionero se cree que fue, diríamos, en el ministerio de Pablo, si podríamos ponerle un tiempo de mayor expansión, es justamente en este capítulo, cuando empieza acá el capítulo 19, que habla en la iglesia de Efeso. Cuando se forma, se empieza ya a ministrar la iglesia de Efeso. Pablo va a encontrarse con Apolos, que se suma al equipo. Recordá, estoy haciendo una intro de lo que vimos la semana pasada para hacer la continuidad y ponernos en tema de lo que nos va a decir este capítulo 19, ¿sí? Apolos se ingresa al equipo. Recordá que ahí la pareja, ¿no? Aquilas y Priscila lo toman aparte a Apolos porque él predicaba, se cree que era un discípulo de Juan el Bautista, ¿sí? Que hablaba del arrepentimiento. Entonces, justamente, voy a bajar un poquito, ahí está. Justamente lo agarran aparte, charlan con él, le explican el reino y se suma Apolos, que era un hombre, según lo que dice acá el capítulo 18, verso 24, que era un hombre ferviente, un hombre que predicaba la palabra de Dios, defendía las escrituras y era tremendo, extraordinario como este hombre predicaba, ¿sí? Mera Sotelo dice bendiciones pastores, gracias, Dios te bendiga. Susana Reynoso, bendiciones, qué bueno Susana que estés con nosotros. Cecilia dice amén. Anita, lo estoy viendo pastor, gloria a Dios. Toda la iglesia de identidad. Si querés que esto te llegue en audio, con toda la iglesia de identidad en Cristo, le llega por audio, por WhatsApp, este estudio todos los miércoles. Así que si querés, mandame tu WhatsApp y te vamos a enviar esto mismo. Lo pasamos a MP3 audio y te lo enviamos para que tengas este estudio y lo puedas escuchar cuando vos quieras, y también va a estar el video acá, obviamente, ¿sí? Así que Anita, te vamos a enviar también el video, que es una hermana hermosa de la iglesia Identidad. Vamos a leer Pablo en Efeso, capítulo 19, lo vamos a partir en dos partes de este capítulo, donde directamente, exclusivamente se habla sobre Pablo en la iglesia de Efeso. Recordemos que la iglesia de Efesios fue una de las iglesias más poderosas, una de las iglesias más grandes, que
junto a otras iglesias. Se cree que en ese tiempo las 7 iglesias que estaban ahí, Corinto, Efeso, los Gálatas, la iglesia de Roma, bueno, la iglesia que estaban fundando, iglesias en Colosas, los colosenses, eran 7 iglesias que Pablo había fundado y crecían de una manera extraordinaria. Pero veamos, sin más, el capítulo 19, verso 1, puedes tomar tu Biblia ahí, si el celular o tu Biblia en el libro. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Recordemos que el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua, ¿no? Y Juan profetizó y dijo: ustedes dentro de no mucho tiempo van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una pequeña reseña sobre esto. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que se arrepintieran y creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Eso está hablando Pablo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, ¿sí? Y el verso 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Sí? Quiero partir este capítulo donde qué es lo que sucede, porque Efeso, la iglesia de Efeso fue una iglesia muy grande y fue extraordinaria. Yani está con nosotros, abrazo, bendiciones. Yani, para vos también, para Antonio Martínez, que tengo acá, Fernando Rey también, Mirta de Luca, Yani, y bien, ahí tenemos un montón de gente más. Dios lo bendiga, bienvenidos a este estudio de todos los miércoles de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo número 19, versículo del 1 al 8, que estuvimos leyendo. ¿Por qué fue tan explosivo? ¿Por qué fue tan explosivo y por qué fue tan extraordinario lo que sucedió en esta iglesia y en toda la región de Asia? Recordemos que la iglesia de Efeso le dice a Pablo: por favor, Pablo, pasá, vení, está con nosotros. Y Pablo dice: no, tengo que ir a Roma, ¿sí? Tengo que ir a la iglesia que estaba, tengo que ir a Roma, no a Jerusalén, tengo que ir a la iglesia de Jerusalén donde están los apóstoles, tengo un viaje, si paso un ratito, pero no quiero pasar un ratito en unos días, quiero quedarme con ustedes porque quiero ministrarlos, quiero quedarme por espacio de tiempo para estar con ustedes, ministrarlos y formarlos. Miren qué interesante y qué importante es que la importancia de ser formados en el reino de Dios. No solamente de escuchar una palabra, no solamente de conocer, sino Pablo entendió que era un principio que tenía que formar a los cristianos, ¿sí? En alguna oportunidad Pablo dijo: yo sufro como una mujer que está con dolores de parto, y las mujeres lo deben saber esto, ¿sí? Hasta que Cristo se forme en ustedes, haciendo hincapié que lo que nos enseñó el Señor Jesús, nos envió, nos dijo: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso quiero decirte, vos que estás escuchando este mensaje, este estudio, que es importante que desarrolles una vida de intimidad con Dios, que te determines a ser un discípulo, a aprender de Dios, a que los principios de Dios, la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, que tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Jesús, vengan a nuestra vida, a nuestra mente, y nosotros comencemos a funcionar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Hoy hay muchas corrientes filosóficas, hoy hay mucha información desvariada con esto del COVID-19, con esta crisis que estamos viviendo, los medios de comunicación, hay incertidumbre, hay miedo, hay dolor, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Recordad que nosotros, dice la Biblia, como hijos de Dios, este mundo que no reconoce a Dios, este mundo que no quiere sujetarse a su Creador, a su Dios,
constantemente está diciéndole: no te necesito, yo soy mi propio Dios, quiero gobernar mi vida. Y desde ahí, desde este pensamiento y de escoger como seres libres esta forma de vida, es donde se desprende todo lo que nosotros vemos: el dolor, la mentira, la opresión, donde los hombres se apropian de otros, donde se usa a personas, ¿no es cierto?, como algo que se necesita utilizarlo como un bien material, desde los hombres usando a mujeres, mujeres usando a hombres para satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, psicológicas, y no construyendo una vida de unidad, una vida como Dios ha diseñado, que son dos seres. Dice la Biblia que es un misterio de Dios cuando el hombre y la mujer se unen y ponen a Dios en el medio. Entonces encontramos que la humanidad hoy se encuentra queriendo dejar a Dios de lado, queriendo dejar a su creador y diciendo: yo quiero gobernarme, yo quiero dirigirme, yo sé más que vos y quiero dirigirme. En este contexto es donde nosotros tenemos que volvernos a Dios, porque el mundo tiene este pensamiento. Por eso hay tanta crisis, incertidumbre. Los gobiernos, los presidentes, los economistas no saben cómo seguir adelante, no tienen la forma, ¿sí?, de cómo sacar en paz a la humanidad adelante. Por eso hay tanta crisis, dolor, muertes, inseguridades, gente deprimida, gente que ha entrado, ha perdido la esperanza en este tiempo, sobre todo el miedo y el terror con que las personas están en su casa no sabiendo cómo van a afrontar esta crisis. Pero vos y yo, dice la Biblia, que tenemos un Dios en los cielos, y esto lógicamente no anula que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero que esas cosas que vamos a hacer van a ser guiadas por Dios. Tenemos un papá bueno en los cielos que no va a desamparar a sus hijos, que no va a dejar a sus hijos. Dijo: yo no te voy a dejar, voy a estar todos los días con vos hasta el fin del mundo. Por eso te animo a que en esta hora tengas paz, busques a Dios con todo tu corazón, reposes en Jesús. Por eso me encanta esta palabra, porque dice que Pablo les habla del Espíritu Santo. Y quiero hablarte de esto. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el protagonista del libro de los Hechos? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Dios dice que está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son unos y trabajan en equipo, son una misma persona. Es decir, para hacerlo más claro, ¿cómo los tres son uno? Ariel, no lo puedo comprender. Bueno, el ejemplo más claro que te puedo dar es el agua en sus tres estados diferentes, ¿sí? Tiene la misma composición, H2O, agua. Es la misma esencia, composición química, la misma esencia, pero en tres estados diferentes: gaseoso, líquido, ¿sí?, y sólido. Entonces, Dios se asemeja, para que podamos entender un poco, se asemeja a esto: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los tres, son unos. Dice que en el principio el Padre, Dios, estaba gobernando, la gloria de Dios. Jesucristo dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y el Espíritu Santo, que es Dios, la energía, el poder de Dios, se manifiesta. Ahora, muchas veces no le damos importancia al Espíritu Santo porque generalmente ninguno de nosotros nos acordamos de las terceras personas, ¿no es cierto? La gente está acostumbrada a recordar el primero, la gran mayoría, y el segundo como un perdedor, ¿no es cierto? Si vos vas a ver, los que somos los varones, los que nos gusta el fútbol, las mujeres que te gusta el fútbol, vas a decir: bueno, ¿quién salió campeón en tal año? Nadie se acuerda del tercer puesto. ¿Quién salió tercero en el mundial? Tal, salvo que te guste la historia, no le vas a prestar atención a eso. Entonces, nadie se acuerda del tercero. A lo sumo se acuerda del segundo, ¿verdad? Dice: este salió campeón, este salió subcampeón. Vaya que si lo sabemos nosotros los argentinos con el mundial, ¿no es cierto? Pero nadie se acuerda del tercero. Es decir, el tercero está mal visto, como el tercero en discordia, donde hay tres ahí, donde dos están bien, el tercero hay un problema. Es decir, que nadie se ocupa del tercero. Por eso, en este contexto, es importante que nosotros entendamos que este es el tiempo donde Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y Pablo les va a hablar a hombres que se habían sido bautizados en arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Qué es
lo que el Espíritu de Dios está haciendo en la tierra. En primer lugar, el Espíritu Santo te da paz. Dice que el fruto del Espíritu que tenemos dentro, tu espíritu humano, se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Estás escuchando eso? Tu espíritu humano se conecta con el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Y el medio de conexión para conectarnos con Dios es a través del Espíritu. Por eso todo aquel que quiere razonar a Dios con su mente, quiere tocar a Dios con su mente, quiere pensar para alcanzar con el conocimiento a Dios, no lo puede hacer. La Biblia dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, ¿sí? Y le reveló su reino a los niños, a los pequeños. Enloqueció la sabiduría, porque a Dios no lo conocemos por sabiduría, lo conocemos por experiencia, por su Espíritu Santo. Amén. Así que quiero dejarte este contexto donde Pablo es importante. Le dice, ustedes se bautizaron, verso 4. Juan los bautizó en bautismo de arrepentimiento. Qué importante es el arrepentimiento. Dice que ellos se arrepintieron, por lo tanto eran personas que eran maravillosas. Quizás como vos y yo, que nos arrepentimos de cosas que hacemos mal. Y decís, esto no está bien, tengo que mejorarlo, tengo que cambiar, hay cosas que no las tengo que hacer de otra manera. Pero a eso le tengo que sumar la llenura del Espíritu Santo. No alcanza con arrepentirse. Por eso hay mucha gente que hace las cosas mal, se arrepiente y luego vuelve a caer en lo mismo. ¿Qué le falta al Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu de Dios? La fuerza, el poder para hacer lo bueno. Antes de tener el Espíritu Santo, antes de tener a Dios en nuestra vida, nosotros éramos sujetos. Estaba nuestro espíritu muerto. No podíamos acceder a Dios. Vivíamos por nuestra mente y por lo que el cuerpo te hablaba, lo que sentías, lo que tus sentidos te decían, lo que tu mente, lo que vayas metido, pensamientos en tu mente, lo que aprendiste en tu casa, lo que aprendiste en la escuela, lo que aprendiste por los errores, las circunstancias, tus experiencias de vida, formaron tu mente. Y esos son los programas que ingresaron. Por ejemplo, si te formaste en una familia machista, entonces el programa de machismo entró en tu mente y ahora vos funcionás como un machista. Si entró en tu familia, te enseñaron, viste pobreza, escasez, que no hay, no tenemos, no podemos hacer nada, somos pobres para siempre, entró esos pensamientos de pobreza, esa forma de funcionar de pobreza en tu mente, ese sistema de funcionamiento donde vos te manejás y de esa manera te manejaste toda tu vida. Ahora Dios viene a romper, a quebrar a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida y desde adentro. Ahora tenemos poder ¿para qué? Para romper, quebrar todos esos pensamientos negativos de pobreza, de escasez, de inseguridad, de dolor, todo lo que haya oprimido tu vida. Hoy sos libre. Tenés poder de Dios en tu interior para poder hacer lo que viniste a hacer esta tierra. Y Pablo dice, ustedes se arrepintieron en el bautismo de Juan. No recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dicen, no conocíamos que había ni siquiera un Espíritu. Como quizás vos estás escuchando ahora. Y dice el versículo número 4. Entonces dice que, verso 5, perdón. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren qué importante. Dos cosas que sucedieron y esto nos da poder. Y este es lo que vos necesitas ahora para salir adelante, para levantarte, irte por ese trabajo, por ese sustento, para tener una familia extraordinaria, para vivir tu vida, es una vida de victoria, de fortaleza, de fe, de esperanza. Necesitas activar el Espíritu Santo dentro tuyo. Lo podés tener, pero no lo podés tener activo. Y entonces mire lo que las evidencias, dice el versículo número 6. Y habiendo impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo no se transmite por la imposición de las manos de Pablo. Dice que cuando él impuso las manos, vino el Espíritu Santo. Y muchos creen que, bueno, vamos a tocar a la gente para que reciba. No. No es por la mano, sino por la acción. Cuando oró, pudo haberle impuesto las manos, pudo haber orado de lejos, pero el Espíritu Santo decidió venir. Dice que le impuso las manos y vino el Espíritu Santo. No dice que por la imposición de las manos recibieron el Espíritu Santo, sino que cuando impusieron las manos, Dios, el Espíritu Santo, vino sobre ellos.
Fue la decisión, lo aclara la Biblia, dice fue la decisión. Vino el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a un corazón que lo busca, que lo ama, que está abierto. No busca personas perfectas, busca personas que quieran, que tengan deseos de encontrarse con su Creador y decirle, hasta acá mi vida la dirigí yo por lo que me enseñaron la sociedad, la cultura, la gente, las situaciones, las experiencias que viví y no me funcionó. O logré cosas pero no soy feliz, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Ahora quiero que vos me ayudes. Quiero que me guíes desde adentro, me des paz para disfrutar de lo que tengo, para pensar, para descansar y para vivir una vida de paz, de bendición, de armonía. Aunque haya altibajos, tormentas, pero con seguridad de que es una simple tormenta y va a pasar. Y no que esa tormenta te va a destruir tu barco, tu vida, y no sabes si vas a salir adelante. Así que te animo a que tengas fe, y en esta hora quiero orar, siento de Dios de poder orar por nuestras vidas, orar por vos, por tu mente. Yo quiero que ahí donde estés te conectes y oremos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. En medio de este estudio, Señor, declaramos que tu Espíritu nos llena, que este es el tiempo del Espíritu Santo. Tu palabra dice en los últimos tiempos, Señor, seremos llenos del Espíritu Santo, será derramado el Espíritu Santo, porque el hombre no sabe lo que hace, no conoce su futuro, no sabe de dónde viene ni a dónde va si no fuera por ti, Señor. Pero en esta hora yo quiero enviar paz y bendición a la casa y a los hogares de mis hermanos que están escuchando este estudio. Que la paz de Dios gobierne tu casa, tu hogar, tengas paz, tengas confianza, tengas certeza de que Dios está en el trono y está en control, que va a bendecir tu vida, te dará las soluciones que necesitas. Declaro en el nombre de Jesús que vienen soluciones extraordinarias, divinas a problemas naturales que estás viviendo. Dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. Declaramos que somos fuertes en Cristo, que tenemos prosperidad, que somos gente que avanzamos, gente con sabiduría, que no tenemos temor, miedo ni dolor. En el nombre de Jesús declaro sobre esto, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, que ninguna plaga tocará tu casa ni tu hogar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque nos ministra. Sigamos avanzando entonces. Dice que entonces ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando recibieron el Espíritu Santo, lo que hacían era hablar en lenguas. Y esta era la evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué era hablar en lenguas? Bueno, ministrar en lenguas es orar a Dios. La Biblia nos dice que muchas veces no sabemos cómo pedir porque pedimos mal o pedimos de acuerdo a nuestra mente, lo que razonamos o lo que sentimos. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, quizás vos tenés miedo por una situación, entonces vos decís, Señor, te pido que me ayudes a salir de esta situación, que me bendiga, Señor, ¿no es cierto?, con alimentos. Entonces, cuando una persona ora de esa manera, no está orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es una oración que está poniendo en duda, en tela de juicio, que Dios ya te bendijo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, es que ninguno de sus hijos mendigará pan. Ninguno de sus hijos mendigará pan. Que Dios tiene cuidado de tu vida. Entonces, mi oración, la oración que el Espíritu de Dios me dice, Ariel, declara la palabra, ¿qué es lo que yo te dije? ¿Qué te dije yo? Que me ibas a dar pan y que ibas a tener cuidado de mí. Entonces, ¿qué tengo que orar yo? Tengo que orar en el Espíritu. ¿Cómo? Declaro en el nombre de Jesús que lo que Dios prometió se cumple en mi vida. Que no voy a tener escasez, que Dios no sé cómo va a hacer, pero Dios no es hombre para mentir, Él va a cumplir. Entonces, fíjate la diferencia de estas dos oraciones. Cuando uno no ora en el Espíritu, no ora de acuerdo a la palabra de Dios, está orando desde la duda, dame, ayúdame. Dios dice, yo ya te lo prometí. Es como que vos, papá o mamá, le prometés algo a tu hijo y le decís, hijo, te voy a regalar esto. Pasa un día y tu hijo te dice, mami, ¿me regalás esto? ¿Y vos qué le vas a decir? Hijo, ya te dije que te lo regalé. Ya te dije que es tuyo. Y pasan 2 días y te dicen, papi, mami, ¿me podés dar esto? ¿Me podés regalar esto? Y vos lo vas a mirar a tu hijo y le vas a decir, hijo, ya te dije que
que te lo regalé. Ya te dije que te lo di, confía en mí. Esperá que ya lo vamos a tener, pero yo ya lo decidí que te lo voy a dar. Entonces, te das cuenta de la diferencia de orar en el Espíritu. Por eso dice que ellos profetizaban, hablaban en lenguas y profetizaban. El Espíritu les daba para que hablasen, porque nosotros necesitamos hablar en este tiempo. Quiero que escuches bien esto. No lo que sentimos, no lo que escuchamos, sino lo que Dios nos dice a través de su palabra. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Las lumbreras, la tierra, el agua, los animales, hágase. Ese mismo poder creativo está en tu boca y en mi boca. Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Cuando Él muere en la cruz, dice que todo poder y toda autoridad te ha sido dada a vos y a mí, que somos la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que hemos aceptado a Jesús y hemos sido sellados como hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ahora ese poder lo tenés vos para ordenar, para declarar, para guiar. Eso es profetizar. Profetizar es hablar, declarar la palabra que Dios dijo. Yo declaro y digo. Por eso hay muchas controversias con respecto a estas oraciones. Por ejemplo, hay personas que oran y le dicen, Señor, yo declaro, Señor, imagínense esto, que está Dios y vos le estás hablando, y decís, Señor, yo declaro que en el nombre de Jesús que va a venir esto, pero Dios, tú eres, y Dios dice, a mí no me hables, yo ya lo sé. Lo que tenés que hablarle es a tu situación, tenés que hablarle para que se materialice, tenés que hablar de la enfermedad que se vaya, porque yo ya dije que sos sano, por mi llaga vos sos curado. Tenés que decir a la prosperidad que venga, porque yo dije que tuya es la plata y el oro, sos mi hijo, te pertenecen, te bendije con toda clase de bendición. Entonces muchas veces nosotros dirigimos la oración a Dios cuando tenemos que dirigirla en el nombre del Señor como representantes, ordenar en el nombre de Jesús para que las cosas sucedan. Quiero ponerte este ejemplo para que lo comprendas. Imagínate que vos sos administrador de un hombre muy importante que tiene mucho dinero, que tiene casas, ¿no es cierto?, que tiene quintas, y te pone a vos como administrador de sus bienes. Imagínate que cada vez que vos tengas que tomar una decisión para que se haga algo en esa casa, vos tengas que ir a hablar con el dueño y decir al dueño, a mí me gustaría que hagan esto. El dueño te va a decir, justamente te puse como un administrador mío para que me representes y ahora vos tenés mi autoridad para decirle a los empleados que hagan, porque vos se te fue delegada esa autoridad para liberarme las cargas a mí. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Yo tengo, esa autoridad está en mí y yo tengo que ordenar para que las cosas sucedan. Porque si no, el administrador me va a decir, ¿para qué te contraté como mi administrador si tengo que decidir todas las cosas yo? Entonces vos imaginate que Dios dice, no, yo te dejé mi palabra para que vos sepas y te dejé a mi Espíritu Santo que te va a enseñar cómo usar la palabra. Quiero que recibas esto en el nombre de Jesús. Porque la Biblia, la palabra de Dios es el mapa seguro que nos guía a un buen puerto. Pero el Espíritu Santo que está en la tierra hasta que Cristo venga, es el guía, es el ayudante que te ayuda a leer el mapa hacia dónde tenés que llegar. Las dos cosas son importantes. ¿Me vas siguiendo? Entonces necesitamos la palabra de Dios y necesitamos al guía que nos explique, es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando Él venga, les va a enseñar todas las cosas, les va a guiar. Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan, léelo, cómo funciona el Espíritu Santo. Si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá y ese Espíritu los va a guiar a toda verdad. Le va a traer del Padre y de mí y se lo hará saber a ustedes. Qué importante, querida iglesia, es en estos tiempos de incertidumbre, de confusión, de información que uno escucha el noticiero, escucha a la gente y no sabe para dónde correr, qué va a pasar. Escuchar la voz de Dios, escuchar al Espíritu Santo que nos ministra, que nos bendice, que nos da paz, que nos hace avanzar hacia adelante. Amén.
Así que damos gracias a Dios por eso en el nombre de Jesús. ¿Tengo algún comentario? Si surge algún comentario me lo van diciendo, por favor. Amén. Sigamos avanzando entonces, porque se nos va la hora. Entonces dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 7, eran por todos unos 12 hombres, solamente 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, estos 12 recibieron, así como Jesús recibió, bendijo a sus 12 discípulos y estuvo con ellos y los formó. Qué importante es la formación. Así Pablo formó a estos 12, fueron llenos del Espíritu Santo, estuvieron con él y comenzaron una gran obra. Verso número 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, había una escuela donde se aprendía la ley. Antes los judíos tenían escuelas, y había una escuela de un discípulo, un estudiante, tenía un lugar, una escuela llamada Tirano, y se le permitió a Pablo, ese hombre tirano se convirtió al Señor y se permitió que saliera de la sinagoga, que es donde se enseñaba la palabra, porque dice que endurecieron sus corazones, y se fue a la escuela de Tirano a enseñar por espacio de 3 meses, a formar, a capacitar, a enseñarles. Quiero decirte, vos necesitas formarte, necesitas guías, necesitas personas de parte de Dios que formen, que te enseñen, que te pulan, que raspen, que te enseñen, que quiten, que te ministren la vida espiritual de Dios en vos hasta que Jesús se forme completamente. Y de paso aprovecho a decirte, si no te estás congregando, no tenés iglesia, déjame decirte, acá tenés un pastor, tenés una iglesia de identidad, tenés gente maravillosa que componemos la iglesia, que amamos a Dios y amamos la gente y queremos aprender más de Jesús. Queremos aprender más del reino de Dios. Escribinos y te mandamos los materiales y con gusto te vamos a aceptar. Nuestro lugar está donde nos encontramos, en la iglesia Malvinas 1245, Identidad en Cristo. Amén. Así que todavía no nos estamos reuniendo, pero pronto ya lo vamos a estar haciendo. Dice que estuvo allí por 3 meses, ¿sí? Se apartó Pablo con ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Es decir, estuvo 3 meses en la sinagoga enseñando, se endurecieron, miren la diferencia, que ante el mismo mensaje unos se endurecieron y otros se convirtieron en discípulos. Esto nos dice, querida gente, que mucha gente va a escuchar el mensaje de Dios, la misma palabra, y unos van a aceptar, se van a rendir, van a decir, Señor, gracias, ahora entiendo que eres mi creador y quieres lo mejor para mí, y vine a esta tierra para hacer cosas maravillosas, no vine a sufrir, no vine a vivir en pobreza, en escasez, sin paz, vine a ser un hijo de Dios, vine a cumplir un propósito. Y hay gente que dice, no quiero que nadie me gobierne, no quiero que Dios dirija mi vida, yo puedo solito y quiero gobernarme a sí mismo. Eso es lo que estaban diciendo estos hombres. Ante el mismo mensaje, 2 reacciones diferentes. Dice, endureciéndose algunos, verso 9 estoy, capítulo 19, verso 9. Y no creyendo, o sea, se endurecieron y no creían, 2 características. Tercero, maldiciendo el camino delante de la multitud, o sea, ya no tenían escrúpulos, lo hablaban públicamente, no era que tenían temor, no eran personas que decían, bueno, pienso esto, no comparto, no me gusta, tengo dudas, no, maldecían públicamente el camino. Entonces Pablo se aparta de ese lugar y va a un lugar, a una escuela de un tal llamado Tirano. Verso 10, así continuó, escuchen esto, qué importante, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es decir, Pablo estuvo 2 años enseñando, formando, por eso su mayor efectividad en el ministerio, se cree que fue en este tiempo donde estaba dirigiendo 7 iglesias, de la nada, fundó 7 iglesias en 2 años. Formaba a los discípulos, los discipulaba en la escuela de Tirano y de ahí eran enviados
Ahí nacieron la iglesia de Colosas, los colosenses, las cartas que vos ves acá atrás, ¿sí? Tenés ahí la iglesia de Galacia, que fueron formados líderes, pastores, ministros, gente que estaban dentro de una formación espiritual. Y vos tenés que pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia, tenés que aprender de Dios, tenés que aprender hambre y sed de aprender de la palabra de Dios y dejarte formar. Dice que así continuó por espacios, verso 10, de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiero preguntarte algo, vos que estás escuchando este estudio. Pablo estuvo 2 años, día y noche, enseñando la palabra del Señor. Pregunta, proyecto que hayas elegido para hacer, ¿cuánto tiempo le estás dedicando? Hoy yo me sorprende la falta de liderazgo, la falta de esperanza de muchas personas que no pueden sostener sus palabras, que no pueden, ante crisis se quiebran, se doblan, se caen. Ahora justamente estoy lanzando una plataforma virtual con un curso de herramienta para líderes, porque hoy hay escasez de líderes que puedan formar, como Pablo, espacio 2 años de su vida enseñando día y noche. No se desanimó, no abandonó, contra toda esa maledicencia, contra expulsarlo de un lugar, sin embargo, creyendo en sus convicciones. Qué tremendo es una persona que está firme, que va para adelante, que rompe las estructuras, que logra objetivos. Con respecto a personas que quizás dicen, bueno, no, se complica mucho, bueno, no, después lo voy a hacer, bueno, no será la voluntad de Dios. Hay gente que no sabe, ni siquiera se complica algo y no saben si es la voluntad de Dios o no, entran en crisis. Otras personas no saben qué hacer, porque no sé qué hacer hasta que Dios no me confirme, todavía no conozco lo que Dios quiere para mi vida, increíblemente. No saben qué hacer, tienen dudas. Metete en intimidad con Dios, hacer la voluntad de Dios, buscar respuestas en Dios, porque dice la Biblia, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre. Entonces es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Verso 11 dice, miren el resultado de consagrarse a aprender, de determinarse a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pase lo que tenga que pasar, voy a hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Verso 11 está el resultado. Y hacía Dios, no Pablo, Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era Dios respaldando a un hombre. Y hacía Dios es el que hace los milagros extraordinarios. La palabra extraordinario, milagros creativos, milagros sin precedente. O sea, milagros, la palabra extraordinario en ese contexto es sobrenatural. Increíble. Verso número 10. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Miren, escuchen esto. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es decir, Dios honró al apóstol Pablo porque se determinó a hacer la voluntad de Dios a pesar de la opresión, a pesar de la oposición, y formó gente, les enseñó lo que él aprendió de Dios. Formó personas y Dios respaldó su vida con milagros extraordinarios, de tal manera que todo lo que Pablo tocaba, todo lo que Pablo portaba quedaba bendecido, de tal manera que aún, dice acá, los delantales y los paños, ¿sí?, de su cuerpo eran enviados y puestos en las enfermedades salían de otros cuerpos, los espíritus inmundos salían, dejaban a las personas porque estaba ungida su vida. 2 cosas que quiero dejarte que me llaman poderosamente la atención, que tenemos que hacer y comprometernos, querida iglesia, queridos cristianos que nos están escuchando. Primero, amar a Dios, determinarse en el plan de Dios, servirlo. Segunda cosa, amar a las personas, bendecir a las personas. ¿Hace cuánto que no haces algo por una persona? ¿Hace cuánto que no te dedicas a decir, esta persona la voy a sacar adelante, la voy a ayudar?
esta persona me voy a comprometer a estar, a acompañar, a amar a esta persona, a pesar de cualquier situación. Me voy a comprometer a estar, voy a tener un compromiso de sacarla adelante, de estar cuando me necesite, de respetar, de decir quizás las cosas que nadie les diría y decírsela con autoridad, con verdad, y estar. Eso es formar. Hoy necesitamos líderes, es una escasez de líderes formados, líderes que puedan con autoridad decir la verdad, decirte la verdad. Por eso yo en esta hora quiero decirte, sin la fuerza del Espíritu Santo, querida iglesia, sin la fuerza del Espíritu Santo, sin la capacidad que nos da el Espíritu Santo, no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Muchas de las cosas que queremos lograr no las vamos a poder hacer porque necesitamos fuerza de Dios, dunamis de Dios, dinamita, ¿sí? Poder del Espíritu Santo. Dios te capacita y te da poder para hacer su voluntad. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza, es con la voluntad de Dios. Por eso hay gente que dice, yo quiero agradar a Dios. No lo vas a poder hacer con tu fuerza, porque es por el Espíritu de Dios, por Dios, que podés hacer su voluntad. Y cuando nosotros nos rendimos y decimos, Señor, no sé cómo seguir, no sé cómo amar a esta persona, no sé cómo dirigir en mi trabajo, no sé, Señor, cómo llevar mi matrimonio adelante, no sé cómo ayudar a mis hijos, no sé cómo lidiar con mis emociones. Es ahí donde Dios dice, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, te voy a bendecir, te voy a enseñar, te voy a guiar, te voy a ayudar. ¿Te vas dando cuenta? ¿Te vas dando cuenta? Muchas veces como pastor me preguntan cómo hago, porque yo doy coaching, doy consultoría psicológica y también soy pastor. Es decir, y lo que les digo a todas las personas es lo siguiente, la fe y la razón no están peleadas. No están peleadas, son recursos, son herramientas, pero todo proviene de nuestro Creador, que es Dios. Y es Dios el que nos enseña a utilizar nuestras capacidades, los dones. Lo que pasa es que la gente no sabe. Las personas sin Dios no conocen, no saben. Pero Dios puso recursos extraordinarios y Él nos da las herramientas y nos da al guía, que es el Espíritu Santo, para utilizar esas herramientas. Por lo tanto, no están peleadas ni la psicología con la fe, ni la razón con la esperanza, no están peleadas. Somos uno. Y todo esto proviene de un mismo Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios es el autor intelectual de la psicología, del coaching, de la sabiduría, de todas las cosas. Y si podemos entender que primero está lo espiritual y después está lo natural, no tenemos ningún problema. ¿Sí? Los problemas surgen cuando uno quiere decirle a Dios, yo ya sé, voy a utilizar estas herramientas, y no entendemos que la fuente es Dios. Digo siempre esta alegoría. Somos muy similares, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos muy similares a los celulares. Tenemos una batería que la cargamos al 100%, pero a medida que la utilizamos el celular se va descargando. Y a menos que te conectes a la electricidad para llenar tu batería, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que se te agote tu batería. Y por más que tengas el mejor celular, por más que tengas los mejores programas, por más que tengas el mejor plan de pago con los gigas y con todo lo que vos quieras decirme, y con el iPhone 11, si no tenés electricidad, no va a funcionar. Y esa electricidad es Dios. Dios es la fuente. Me tengo que conectarme a Dios. Tengo que conectarme, enchufarme al reino de Dios para recibir fuerzas de Dios, para recibir poder de Dios, para avanzar cada día. Dijo Jesús, tomad mi yugo y mi carga, que son ligeras y son livianas. Tenemos carga, pero es liviana. Tenemos un yugo, claro que sí, no hacemos lo que queremos. Tenemos a Dios que nos dirige, pero su yugo es fácil, es bueno, nos hace bien a vos, a mí, a tu familia y a todo tu entorno. Amén. Sigamos avanzando entonces, porque se nos va a ir la hora, ¿sí?
dice que se hacía grandes milagros. Miren que después léanlo bien, tranquilos, en el verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales, es decir, ni siquiera venían, y esos paños tocados por la unción de Dios se sanaban. Oramos eso en tu vida, en el nombre de Jesús, y en mi vida. Señor, manifieste en este tiempo esos milagros extraordinarios. Creemos con todo nuestro corazón que es el tiempo de volvernos a Dios. Señor, oramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, para que nos ministres, que nos llenes, Señor, llénanos, complétanos, completa nuestra vida, Señor, tengamos una llenura completa todos los días, estar conectados, tomar de vos, vivir de vos, nutrirnos de vos, para que esos milagros, señales y maravillas estén en nosotros, pero que sea para servir a la gente, porque acá dice que los enfermos eran sanados, la gente recibía bendición de Dios, y queremos eso, Señor. Mucha gente que está sufriendo en este tiempo, y queremos que los milagros se manifiesten, no para que nos digan algo a nosotros solamente, sino para que vean que hay un Dios bueno, un Dios poderoso que usa a sus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Miren aquí en el verso número 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos, y hecha la cuenta de su número, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! Impresionante hasta el verso número 20. Fíjense lo que ocurría. Dice que algunos, viendo que estas señales se hacían a través de Pablo, Dios lo hacía a través del apóstol Pablo, quisieron imitarlo. Siempre va a haber imitadores, siempre va a haber gente que se va a copiar. Uno hace algo, ellos hacen algo. Haces esto y te copian, te hacen, pero no tienen la esencia. No tienen la esencia. Y dice que cuando ellos hicieron con una autoridad que no era la de Dios, solamente invocaron. O sea, no tenían una relación íntima con Dios, no tenían una relación personal con Dios, pero dice que había unos espíritus inmundos y del infierno, y les hablan y esos conjuros en el nombre de Jesús. Y el espíritu le respondió: Pablo, sé quién es, y a Jesús lo conozco, ustedes quiénes son. Fíjense la importancia de tener autoridad real, de no ser personas superficiales, sino que tener que tu autoridad, que tu porte sea de tener una relación íntima con Dios. Es decir, me voy a levantar de esta crisis, ¿no es cierto?, pero porque me planto en que Dios dijo que Él está conmigo, que Él es mi paz, que Dios me bendice, soy un hijo de Dios, me paro en la palabra de Dios, a decir, me voy a levantar porque no voy a pasar necesidad, porque ya mucho tiempo pasé necesidad, a mí no me va a pasar lo mismo que le pasó a todo el mundo. Eso es orgullo. Pero pararte arriba de la palabra de Dios, pararte en las promesas de Dios y decir: Señor, tú estás conmigo. No sé cómo hacer, Señor, no sé cómo salir, pero tengo un Padre en los cielos y confío en ti que tu bendición está sobre mi vida y me vas a dar la salida. Y es ahí donde Dios activa el poder. Y estas personas dicen que trataron de imitar a Pablo. Y siempre que hay imitación, Dios honra a los que son originales y legítimos. Porque dice acá que el Espíritu se lanzó sobre ellos, los expuso, les sacó la ropa, los lastimó. Fíjense, meterse en las cosas espirituales sin tener una vida espiritual. Escucha bien lo que te voy a decir. Meterte en problemas espirituales, en situaciones espirituales cuando no tenés espiritualidad. Vas a correr riesgo.
¿Qué necesito? Tener una espiritualidad con Cristo, tener intimidad con Jesús, tener adoración con Dios. Sí, me encantó la canción, a mí me ministró mucho, pero eso es una ayuda, la adoración fluye porque Dios busca adoradores. Entonces, si yo dependo de tener siempre canciones para adorar a Dios, estoy en problema. Ahora, si eso me suma, me acompaña, me conecta para yo adorar a Dios, amén, porque eso es lo más importante. ¿Estás entendiendo? Entonces, dice que, dice que fue notorio que el Espíritu se manifestó y los maltrató, ¿sí? Y fueron, voy a hacer quizás más adelante un estudio sobre esto, porque no eran personas que vieron y copiaron solamente, sino que eran hijos de personas judías, o sea, eran nietos de Dios. Son esas personas que conocen de lejos de Dios, fueron a la iglesia, conocen entre poco y más o menos, saben, ¿no? Que son tibios, dice la Biblia, ni frío ni caliente, que no están en un lado, no están en el otro. O sea, conocen mucho de Dios como para estar alejados, pero se alejan porque no tienen una intimidad con Dios. Es decir, están mezclados, ¿sí? Están mezclados, son tibios, no es ni frío ni caliente. Entonces Dios honra a aquellos que lo buscan. Y dice que Pablo fue honrado, porque el verso 18 dice, y muchos, verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, todos. Tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fue tanta la repercusión que se notó los que eran truchos, de lo que era original. Dios siempre respalda, todo siempre sale a la luz, Dios siempre respalda a los que caminamos en verdad. Por eso te conviene confesar tus pecados, limpiarte con Dios, estar a cuentas con Dios y tener una vida espiritual con Cristo. No de perfectos, porque no hay ningún perfecto. Todos pecamos, dice la Biblia, y todos estamos cortados por la misma tijera, pero buscamos a Dios y la vida de Dios crece en mí, de tal manera que lo agrado y puedo vivir una vida extraordinaria. ¿Me vas entendiendo lo que te voy diciendo? Y dice que de tal manera, fíjense, mire lo que produjo cuando Dios pone su mano. Verso 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y quemaron delante de todos, y muchos venían dando cuenta y confesando sus pecados. Fíjense, había en ese lugar un arrepentimiento, había convicción de pecado. El Espíritu Santo convenció que estaban haciendo las cosas mal. Y dice, verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién crecía? La palabra del Señor. No crecía un hombre que era Pablo, no crecía una forma de imposición de las manos, crecía la palabra del Señor, que era Jesús. Cerciorate que cada vez que Dios te use, el que sea honrado, el que sea exaltado sea el Señor, que sepan todos que el autor intelectual, que de donde te nutrís tu energía para cargar el celular, la fuente no es el celular, la fuente es Dios. ¿Me va siguiendo? Que sea el Señor. Verso 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a dos de los que lo ayudaron, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Es decir, después de que pasó por 2 años esto, Pablo dijo, quiero ir a Jerusalén, mandó a 2 discípulos y empezó a recorrer, a visitar las iglesias de Macedonia y de Acaya, que había en esos lugares, grupos que se formaban en las casas y luego se convertían en iglesias. Miren la repercusión de que cuando Dios hace un movimiento espiritual, las fuerzas de las tinieblas también, en forma paralela, como en un tablero de ajedrez, mueve sus fichas. Fíjense lo que pasa en el verso 23, alboroto en Efeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata templecitos de la diosa Diana, que daba poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza.
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino que en Asia, en toda la ciudad, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida de la majestad con aquella a quien se venera todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y unos se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron carta rogándole que no se presentase en el teatro. Bien, ¿qué es lo que pasó? Como la gente empezó a convertirse y a arrepentirse de sus pecados, dejaron de ir al templo a adorar. En Efeso estaba el templo de la diosa Diana. Era la diosa de la procreación, era la diosa de la multiplicación. Ese templo, justamente en Efeso, era una de las 7 maravillas del tiempo antiguo, reconocida a nivel mundial en ese tiempo. Era donde tenía un gran valor. Y fíjense que acá hay algo donde se enfrentan, como dije recién, dos situaciones. Por un lado el Dios del dinero y por el otro lado el Dios verdadero. Y Jesús dijo: no podés servir a dos señores, o servís a Dios y las riquezas, o servís al Señor de señores. Es decir, este siglo pelea por buscar a dos señores, o a Dios o a las riquezas. O buscas a Dios el sustento, buscas a Dios y Dios es tu sustento, buscas a Dios y Dios es tu fuente, o buscas las riquezas. Fíjense que la respuesta de ellos, léelo después tranquilamente, dijo: no sea que nuestras riquezas perezcan. No era que hacían para vivir, sino que hacían ese negocio para tener dinero, abundancia. Y el Dios de este siglo, el dinero, es el que se presenta en estos tiempos y oprime. Hay gente que no puede congregarse, hay gente que no puede hacer muchas cosas por servir a Dios porque tiene que trabajar, porque tiene que conquistar su trabajo, tiene que tener su auto, tiene que tener su casa, y descuidan la vida espiritual, lo cual todo eso está muy bien, siempre y cuando lo primero esté cuidado, que es la vida espiritual, porque no sabemos. Si algo nos enseñó esta pandemia que estamos viviendo es que no sabemos qué es lo que va a pasar cada día. Cada día no sabemos qué es lo que puede pasar mañana. Muchos planificaron algo y todo eso fue corrido de un plumazo en estos últimos 3 meses. Entonces, querida iglesia, es tiempo de ubicar las cosas en su lugar. Dios primero y luego las riquezas. Y dice que esta gente, el enemigo incitó a esta gente, dice que hicieron una revuelta y empezaron a hablar. Porque la gente dejaba de ir al templo, dejaba de sacrificar, dejaba de ir a dar ofrendas en el templo y buscaba a Jesús. Aprendían las casas de Jesús. Y grandes milagros, había respuesta de parte de Dios. Entonces se levantó un movimiento donde convencieron a las autoridades y agarraron a 2 de los discípulos de Pablo, ¿no es cierto? Y dice que los azotaron y los persiguieron. Dice: y empezaron a gritar, gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa. Estoy en el verso 32. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Miren qué interesante esto. Verso 30. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Es decir, agarraron a los discípulos, los llevaron a un teatro, es como que hicieron una manifestación, y la gente perversa que sigue al Dios de este siglo, el Dios del dinero, dice que condujo a esas personas a que se manifestaran. Y fíjense qué influenciables son las personas. Con qué facilidad las personas son influenciables. Que la ciudad se juntó en ese teatro y muchos no sabían por qué estaban reunidos. No tenían conciencia de por qué se habían reunido, pero se estaban manifestando. Qué increíble
cómo opera las tinieblas. Está acá en la Biblia y lo estamos viendo hoy. Muchas de las personas hoy no saben cómo está sucediendo lo que está sucediendo. Hay una gran controversia a nivel mundial. Solamente escuchamos los medios de comunicación y decimos qué está pasando. Hay cosas que no cuadran, ¿no es cierto? Estamos hace ya 80 días confinados dentro de nuestros hogares y estamos viviendo situaciones, crisis, y decimos qué es lo que está pasando, cómo vamos a seguir adelante. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Es tiempo de buscar a Dios. Dice, pero y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos, estoy en el verso 33, y él, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando lo conocieron que era judío, todos a gran voz gritaron casi por 2 horas, grande es diosa de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que en esta ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues, puesto que esto no se puede contradecirse, es necesario que nos apaciguemos y que nada hagamos precipitadamente. Verso 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se concedan y procónsules hay acusándose los unos a los otros, y si demanda alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto que hemos hecho hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió toda la asamblea. Es decir, se juntó toda la gente, no sabían por qué, había gente alborotadora, agitadora, que empezaron a gritar y todos empezaron a contagiar, a expresarse con mentiras, como lo hicieron con Jesús. En un momento le estaban diciendo Jesús, una semana antes, cuando entraba en un burrito, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y a la próxima semana los mismos que lo estaban glorificando, en la otra semana le estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Qué voluble es la masa, la gente, cómo cambia la gente de acuerdo a lo que escucha. Por eso nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos guíe, para que Dios nos guíe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque la gente es influenciable. Entonces dice que se juntaron y dijeron, estamos acusando a 2 discípulos de Pablo, los querían linchar sin comprobar si es verdad o si es mentira lo que están diciendo. Y estos autores intelectuales, que eran los plateros, los que estaban perdiendo riqueza porque ya no hacían trabajos de artificio, ¿no es cierto?, de las diosas para vender. Si ellos tienen un problema, vayamos a una asamblea y resolvámoslo como corresponde, pero no podemos utilizar violencia para resolver esta situación. Es decir, no podemos ajustar la justicia de acuerdo a lo que sentimos y queremos, sino que tenemos que pesar. Así que de esta manera, dice, termina el verso 41, dice, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. La gente entró en conciencia. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido lo que fuimos transitando por este capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero, antes de terminar, invitarte si te sentiste tocado por alguna de estas palabras que tuvimos viendo, que se asemeja mucho a nuestra realidad, a lo que estamos viviendo. Si te das cuenta que necesitas a Dios en tu vida, que necesitas que el Dios verdadero, no el Dios de la historia, no el Dios de una religión, no el Jesús histórico que uno puede leer, sino el Dios vivo, el Dios verdadero. Dios, a través de la persona de Jesucristo, quiere tener un encuentro personal con vos, llenar tu corazón, llenar tu vida para tener paz, para que sepas quién sos. Aquella persona que recibe a Jesús, a Dios en su vida, es la persona que puede conectarse con Dios. ¿Sabías que vos y yo fuimos creados para conectarnos con Dios?
Fuimos creados para adorar a Dios. Y esa es la necesidad interior de exteriorizar lo que sentimos a través de canciones, a través de palabras, a través de gestos, a través de quizás de un trabajo, manifestar gloria, soltar, dar, sacar. Esto lo saben muy bien los artistas, hacer sentir, se conectan porque fuimos creados para adorar. Eso es adoración. Estás buscando a Dios en lugares no indicados. Déjame decirte que eso que estás necesitando, que no lo puede llenar la droga, no lo puede llenar el alcohol, no lo pueden llenar las mujeres, no lo puede llenar un trabajo, no lo puede llenar inclusive algo que hagas muy bien, aunque lo disfrutes, pero no te llena las 24 horas, es porque te hace falta Dios. Y cuando uno recibe a Jesús en su corazón y se conecta con Dios, es ahí donde podemos disfrutar de los dones que tenemos, de nuestro llamado, de la familia, del trabajo, de todo lo que hacemos, cobra vida. ¿Qué tengo que hacer, Pastor Ariel? Recibir a Jesús en tu corazón. ¿Cómo tengo que hacer? Una poderosa y simple oración, reconociendo que necesitas a Dios en tu corazón. Quiero que, si esta es tu situación, quiero que repitas conmigo esta oración y te conviertas en un hijo de Dios. Repetí conmigo ahí donde estás, en voz alta: Señor Jesús. No tengas vergüenza si estás con gente. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. A partir de ahora, quiero caminar con vos. Quiero conectarme a la fuente. Quiero dejar de tener incertidumbre, dolor, insatisfacción. Quiero dejar de vivir una vida mediocre, donde nada me llena, aunque es bueno todo. Y quiero encontrarme con vos. Quiero que me llenes, en el nombre de Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. Si hiciste esta oración, te doy la bienvenida. A partir de ahora, soy tu pastor, Ariel Ezquerra, de la Iglesia Identidad. Podés escribirme a través del chat, a través de un mensaje a la Iglesia Identidad, y con gusto voy a estar conectándome con vos para poder hablar, sacarte dudas, orar con vos, formarte y enseñarte. No hay casualidades. Si estás escuchando este video, este vivo, es porque Dios planificó esta cita desde antes de la fundación del mundo. Estaba escrito en la eternidad que hoy vos y yo tendríamos que estar en este momento. Te bendigo a toda la iglesia. Señor los bendiga. Recuerden, mañana vamos a estar trabajando en el templo de Malvinas 1245. Vamos a estar haciendo muchas cosas. Los que puedan, vengan. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar acondicionando los que puedan, con las medidas de seguridad, obviamente, con los barbijos, con el alcohol en gel, con todas las medidas, para poder trabajar en hermosear la casa del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el día domingo.